Y a todas, es un honor estar hoy aquí y presentar el último club de lectura con el que cerramos este año. Y es una presencia que nos encanta porque hemos tenido a Sergio del Molino en presencia en la presentación de uno de sus libros aquí en Italia, uno de los libros que se publicó en italiano, y ahora lo tenemos en línea. Entonces, Sergio, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias también a Valeria, la coordinadora de nuestros club de lectura. Y como os decía, muchísimas gracias a vosotros, al público que nos sigue y que se mantiene fiel a nuestros clubs. Yo no quiero hablar mucho más porque lo más importante es que hable Sergio y Valeria y vosotros. Entonces, solamente deciros que continuaremos los clubs el año que viene y continuaremos con los talleres de escritura creativa. Con lo cual, os esperamos a todos en el 2024. Este es el último de este año, pero en el año que viene tendremos novedades. Pues nada, gracias Carmen, buenas tardes a todas y todas. Bienvenido Sergio, yo sé que tenés una agenda complicadísima, así que te agradezco en mi nombre, en el nombre de Cervantes y en el nombre de todo nuestro público que tenía ganas de conversar con vos, que estés acá con nosotros. Muchas gracias, de verdad. No, gracias a Eh, vosotros. Brevemente, Sergio del Molino es autor de dos ensayos narrativos cruciales, diría yo, sobre la despoblación, el famosísimo La España vacía, que se alzó con numerosos premios y que fue declarado de forma unánime el libro del año por la prensa cultural española, y Contra la España vacía. Antes, creo que Sergio se hizo conocidísimo con su espléndida novela La Hora Violeta, que recibió los premios Ojo Crítico y Tigre Juan. Es autor, entre otros libros, de La mirada de los peces, y su último libro, nosotros nos convocamos por La piel, pero en realidad su último título es Un tal González. Sergio es además columnista del diario El País, colaborador de Onda Cero, y está presente con sus libros en numerosos idiomas en más de 15 países. Hoy estamos aquí con La piel, esa autobiografía novelada que nos cuenta la historia de su narrador, que sufre de psoriasis, enfermedad que sabemos que afecta la piel, el órgano más extenso del cuerpo. Y la piel a su vez da cuenta, por supuesto, de nuestro grupo étnico, de nuestra edad y también en parte de nuestra experiencia vital. Pero, como hablaremos a lo largo de este encuentro, su libro consigue, a través de la forma que le da su libro, hablar de muchas más cosas, de esta piel que nos aísla, de esta piel que nos comunica, de esta piel que nos permite, o por lo menos así le ha permitido a Sergio, hablar del mundo que nos rodea, pero también de ser una mirilla que permite ver nuestro interior. Entonces les recuerdo a todas y todas que el club, el funcionamiento del club, esto se transmite por nuestro canal de YouTube, así que los que no quieran salir pueden apagar su cámara. Solicitamos que los micrófonos permanezcan apagados y todas las preguntas que tengan para Sergio las pueden hacer en el chat, que yo se las transmitiré. Como siempre, arranco yo con una pregunta y es la siguiente, Sergio. Es un poco de friki acerca de la construcción del libro. Yo soy muy fan de una frase de Adorno que dice que forma es fondo sedimentado. Entonces, cuando estaba releyendo tu libro para el club, pensaba, ¿cómo se le ocurrió este libro a Sergio? Porque, como ustedes saben, el libro aparece, por ejemplo, la política de Stalin y su psoriasis, o el racismo y la psoriasis, y de pronto tuve una iluminación. Digo, claro, este libro, los capítulos son como las manchas de la psoriasis, aparecen esporádicamente. Y hay capítulos, por ejemplo, no sé, el poder y la psoriasis de Stalin puede espejarse, ¿no?, en Pablo Escobar, que también tenía otra forma de ejercer el poder desde otro lugar, y su psoriasis, ¿no? Como si las manchas no solamente tuvieran una aparición aleatoria, sino que fueran a veces engrosándose, ¿no?, a lo largo del libro. Entonces, quería saber si vos tuviste esta iluminación de la forma desde entrada o se te fue apareciendo a la medida que ibas escribiendo el libro. Bueno, muchas gracias, Valeria, y muchas gracias a todos
por asistir y participar y espero que haber leído y luego debatiremos y atenderé vuestras preguntas. Me parece muy interesante lo que me planteas y me obliga a pensar, me obliga a pensar una respuesta a la altura. Es cierto que el libro tiene algo de estructura de encontradiza, de la misma forma que la enfermedad tiene una manifestación que parece aleatoria, pero que en el fondo no lo es. Y realmente una de las cosas que descubres con las enfermedades de la piel y las enfermedades estéticas es que el cuerpo es profundamente simétrico y que realmente lo que ocurre en un sitio ocurre también en otro. Y rara vez el caos, incluso el caos de lo horrible, en fin, de las marcas, de las placas, de las llagas, al final siempre tienen una manifestación armónica, aunque parece que al principio no lo es. No he intentado necesariamente reproducir ese aspecto de la enfermedad, pero sí quería que el libro tuviera algo de paseo en el que te vas tropezando de forma espontánea y que con un montón de manifestaciones que parecen que están aisladas, pero que de verdad van unas llevando a otras y van formando una madeja que tiene mucho de coherente y de armónico, ¿no? Pero has usado otro concepto que es el concepto del espejo, ¿no? De cómo se espejea, que para mí es mucho más importante y ha tenido una función mucho más decisiva y consciente al plantear la estructura. Porque ese es un libro sobre el yo y el nosotros. Yo cuando me planteo escribir el libro sobre la psoriasis, lo hago intentando proyectarme, como siempre he hecho y como creo que funciona la literatura, intentando proyectarme en las historias ajenas, en las vidas de los demás, en la vida de los otros que decía Emmanuel Carrer, ¿no? Y aquí hay una especie de reconocimiento de la igualdad, de la condición humana y de la condición de la monstruosidad, ¿no? Yo intento entender mi propia condición de monstruo a través de una galería de monstruos en los cuales me voy observando y me voy identificando y me voy construyendo a mí mismo. En realidad es un autorretrato que tiene, evidentemente hay un hilo con un autorretrato, un hilo autobiográfico que va recorriendo todo el libro de una forma más o menos ordenada, y después se va jalonando con una serie de retratos, de cuentos sobre personajes históricos y personajes reales, evidentemente, pero históricos que han sufrido la psoriasis como yo. E intento comprenderme a través de ellos y hay una forma, un intento constante de reconocimiento entre unos y otros, porque eso reproduce, y está muy bien, que la forma y el fondo, porque creo que yo también estoy totalmente de acuerdo con Adorno en que la forma es un fondo sedimentado, ¿no? Y que hay una relación mucho más que dialéctica, ¿no? Y eso que, en fin, que Adorno sí que tenía, era muy dialéctico, pero yo creo que ahí es casi idealista, ¿no? Tiene un fondo mucho más interesante. Eh, yo lo que, lo que intento con el libro es reflejar mi proceso de descubrimiento de autoconciencia de la propia piel y de la enfermedad. El libro cuenta cómo me voy dando cuenta de la importancia que tiene la condición de la enfermedad en mi propia identidad, en mi propia la constitución de mi propio ser, ¿no? Y eso no lo hago no se produce por un proceso de introspección, sino saliendo al encuentro de los otros, saliendo al encuentro de esos personajes a través de cuyas vivencias y a través de cuyas vidas me he ido dando cuenta de lo importante que es la enfermedad, de lo importante que es la piel para mí. Por mí mismo yo no hubiera tenido esa conciencia, y con lo cual el libro no existiría, porque el libro es una toma de conciencia, es el resultado de todo eso. Con lo cual aunque parece que está deslavazado y aunque parece que es fragmentario, en realidad es uno de los libros más unitarios que he hecho nunca. No, 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 no da la idea no da la Sí. idea de no cohesión, ¿eh? Al contrario, es sorprendente cómo uno va saltando, ¿no? Por los capítulos, pero no se va perdiendo, al contrario, no, no, no era eso. Ahora te voy a leer la primera pregunta que está ahí, pero para terminar con la forma, que yo soy una friki de la forma, y se ve muy bien esto que decís, ¿no? La importancia, cómo has ido pensando la importancia de la enfermedad en la construcción de tu propia identidad sobre la identidad
ajena, digamos, ¿no? Porque otra de las cosas que yo tenía para preguntarte es, a mí me da la sensación de que encontraste tantos puntos de roce entre la piel y el mundo, que esto podría ser un libro con el que te podías obsesionar y escribir para siempre, digamos, podrías seguir explorándolo, ¿no? Entonces también la segunda pregunta sobre la forma es, ¿cómo pudiste encontrarle el punto final al libro? Más allá, obviamente, de la propia cura, ¿no? Que se explica, de la Sí. propia, no sé si cura es la palabra, el aplacamiento, digamos, ¿no? De la enfermedad. Bueno, yo intento, para que los libros no se conviertan en una enciclopedia en la cual se pierde la tesis y se pierde el hilo narrativo y se pierde el lugar al que quieres ir, yo tengo muy claro el punto de destino, ¿no? Y no lo pierdo de vista porque, como sabe quien me ha leído, tengo mucha tendencia a la digresión y me encanta. Y además, buena parte del libro consiste en digresiones, ¿no? Pero para poder hacer digresiones que tengan consistencia, tengo que tener claro el camino, no perder nunca de vista el camino principal y volver a ello. Porque uno de los riesgos, como bien has apuntado, de este tipo de libros es que se vuelvan enciclopédicos e inacabables. Yo creo que nunca terminarías de escribir un libro. Así que, entonces, bueno, yo tengo muy claro el catálogo de personajes, dejo algunos fuera porque son redundantes. Por ejemplo, hay un personaje peruano, un terrorista peruano, el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en Perú, al que atraparon porque en su guarida, en la puerta de su guarida, en la basura encontraron medicamentos para la psoriasis y entonces detectaron que se escondía ahí y por eso le apresaron, ¿no? Pero es un personaje redundante con Stalin, por ejemplo, ¿no? Y ahí, pues bueno, eso me permitía, las redundancias me permitían eliminar muchos personajes y lo que procuro en la galería es que cada uno sea en cierta forma arquetípico, que nos cuente un aspecto de la vivencia, de la enfermedad y un aspecto de la piel, ¿no? Entonces, bueno, ahí no hay riesgo de que el libro se vaya mucho en fin, que se convierta en una enciclopedia de varios volúmenes, ¿no? Por ahí lo tengo muy acotado, pero sobre todo yo quería llegar a la tesis que quería ir construyendo el retrato de un monstruo, el retrato de la conciencia de la monstruosidad. Y como tengo muy claro hacia dónde quería llegar, me resulta muy fácil acotar y dejar muy peinado el libro. Es un libro relativamente breve y es deliberadamente breve, porque muchos de los libros muchos de los temas que he trabajado y que componen mi obra son susceptibles de un tratamiento enciclopédico, pero es que yo creo que lo enciclopédico no aporta nada. Es decir, más allá de una exhibición de erudición y de músculo y demás, creo que no aporta nada y al final es contraproducente porque no terminas contando nada, más allá de una colección vastísima de historias. Los tiempos de la enciclopedia además creo que ya han pasado. Es decir, los tiempos de la enciclopedia son los tiempos de los museos. Mira, por volver a Adorno y los museos que son los sepulcros del arte y demás, los tiempos de la ilustración son los tiempos de los grandes museos, pero nosotros no vivimos en ese tiempo de las grandes colecciones y grandes museos, vivimos en el tiempo en el que las cosas tienen que contar una historia. Y si vais a un gran museo en cualquier gran ciudad, ya no vais a encontrar esos grandes almacenes de objetos que cuanto más grandes y más objetos mejor, sino que ahora las colecciones y los museos y las exposiciones intentan ser sintéticas, intentan contar una historia, intentan ser muy selectivas. Bueno, pues yo en ese sentido mis libros van a favor de obra, ¿no? No intento construir tratados, intento decir algo significativo y para eso tienes que acortar mucho. Sí, sí. Aquí una pregunta de Jean-Claude que nos acompaña desde Bélgica, que te dice, bueno, que le gustó mucho tu libro y dice que le parece difícil de clasificarlo, que es, por supuesto, mucho más que una biografía, y te pregunta, ¿es un verdadero bouillon de cultura, así como un hervidero de cultura para retomar el título de un programa de Bernard Pivot, o es una investigación sobre la influencia de la psoriasis en la vida de personajes monstruosos, o es la respuesta a la pregunta, ¿se puede vivir con esta enfermedad que te afecta y no quieres ser un monstruo, o es otra cosa? Bueno, Entonces cualquiera de preguntó esas muchas cosas a la vez. definiciones, sí, no, cualquiera de esas opciones me parece adecuada, ¿no? Yo por eso a veces hablo, y es verdad que no tiene, canónicamente no tiene mucho sentido, pero yo hablo de novela porque la novela es algo que puede reunir todas esas características, ¿no? Es un género lo bastante proteico, abierto para poder incorporar
toda esa literatura híbrida que yo quiero. Me gusta que los libros no tengan definición, me gusta que sean lo más abiertos posibles y este libro pues bebe de muchas fuentes y de muchas técnicas y puede leerse como una crónica, puede leerse como una autobiografía, puede leerse como una galería de retratos, puede leerse como un tratado, puede leerse de muchas formas y creo que todas son correctas, ¿no? Yo aspiro a eso, a que los libros jueguen también un poco con el lector y desafíen un poco las convenciones que pueda tener sobre ello. No me gusta, ni en la literatura ni en la vida me gustan las cosas ordenadas y claras. A mí me gusta un poco de que las cosas estén un poco salpimentadas y desastradas y un poco desencuadernadas, ¿no? Incluso me gustaría un libro como La Casa de Hojas, ¿no? De estos que puedes Así. luego ordenar a tu antojo, ¿no? Que sea un libro como una baraja de cartas y luego puedas, que no venga encuadernado. Me gusta que los libros, porque eso permite que el lector también se lo apropie y haga con el libro lo que buenamente quiera. No soy ni en la vida ni en la escritura, no soy nada dirigista, yo soy ultraliberal en ese sentido. Y creo que cada uno tenemos que apropiarnos y vivir como queramos y de una forma muy radicalmente individualista, ¿no? Y espero que mis libros, con esa apertura y esa indefinición, lo permitan. Sí, sí. Otra cosa, Sergio, digamos que a pesar de que hacer un libro sobre la enfermedad, sobre las dificultades que suscitan convivir con una enfermedad, lo que nos llamó la atención en uno de nuestros grupos que te leímos, ¿no? Era la cantidad de humor, por momentos un poco corrosivo, también mala leche, si se me permite así un poco de coloquialidad en este club, y también de ternura, ¿no? Con esta idea de contar la historia a tu hijo, ¿no? Entonces, hay como una especie de amabilidad y levedad, lo digo en el buen sentido, en el sentido de Ítalo Calvino, ¿no? Como algo que no deja de ser profundo, pero no es grave, sino leve y que permite leerlo incluso con una sonrisa, ¿no? Entonces, eso también es buscado, eso tiene más que ver con tu filosofía de vida. Contanos un poco lo que quieras acerca de esto. Bueno, yo creo que tiene que ver con cómo soy. Es decir, creo que no podría escribir un libro especialmente solemne, grave y desde luego creo que no podría escribir sin humor. Me resultaría insoportable. ¿No? Como me resulta insoportable la vida sin humor. Yo no sé relacionarme con la gente, con la vida, ni con la literatura sin ironía y sin gracia. Creo que forma parte del condimento. Sería como comer sin sal, como comer cosas hervidas que no tienen sabor, que a lo mejor son muy nutritivas y a lo mejor nos sientan muy bien y son muy convenientes, pero pierden toda la gracia de la vida, ¿no? Y para mí es algo fundamental, me sale solo, tengo que hacer esfuerzos más bien por refrenarlo, por intentar condimentarlo justo, porque es verdad que tengo una tendencia, y eso lo he ido aprendiendo con los años, tengo una tendencia a pasarme en la ridiculización de mí mismo. Tenía una discusión con la que era mi editora y fue editora de este libro de la piel, Pilar Álvarez, que era editora de Alfaguara entonces y con la que hice La España Vacía. Ahora ya no es mi editora porque se ha ido a otra editorial y yo sigo en Alfaguara. Y tenemos una relación de amistad muy estrecha y, en fin, me lee muy bien. Y me lee tan bien y tenemos tanta intimidad que se atreve a decirme este tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor otro editor con menos confianza no se atrevería. Pero ella me reprocha mucho que yo me maltrato demasiado en mis libros, que me burlo demasiado de mí mismo, ¿no? Y que eso a, debo tomarme un poco más en serio porque le doy munición a los críticos, dice ella, ¿no? Bueno, yo es un esfuerzo que he ido haciendo, porque mi tendencia es a la exageración, mi tendencia es mi tendencia natural es a buscar el chiste, a buscar el juego, a buscarle un poco las cosquillas, porque creo que es la forma inteligente y grata de estar en el mundo, ¿no? Y en las conversaciones yo también busco eso, y en la vida, y en la gente que me rodeo, ¿no? Pero es verdad que en la literatura un exceso de eso puede resultar también tan insoportable como un exceso de solemnidad, con lo cual, bueno, siempre estoy intentando buscar el equilibrio, intentando reprimirme mis propios instintos, que es también una muesca de civilización. La literatura forma parte de la civilización y la civilización es reprimir tus instintos, básicamente. La civilización es no comportarte como una, o sea, o reprimir o moderar y educar
y reconducir los instintos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hago yo en la literatura, pero no es algo que busque, al contrario, lo que intento es rebajarlo constantemente, ¿no? Si yo me desbocara y no fuera consciente de eso, mis libros serían insoportables porque estarían todos llenos de chistes. Y antes de pasar a otra pregunta que tenemos aquí, ¿y la ternura? La idea de que estos fueran como una especie de sucesión de cuentos dirigidos a tu hijo. Bueno, eso tiene más que ver con la crueldad y la monstruosidad, ¿no? Los monstruos los hemos reducido a los cuentos infantiles y parece que ya han abandonado los grandes relatos desde que la literatura para mayores, para adultos, o sea, es básicamente toda realista. Lo fantástico es cada vez menor o ha sido cada vez un aspecto menor y lo que funda el canon de la literatura occidental tiene que ver con las relaciones de los adultos y con cosas muy verosímiles, ¿no? Y que ocurren y con los que el lector puede identificarse mucho. Los monstruos han quedado relegados cada vez más a la literatura infantil y lo fantástico también, mucho también, buena parte, ¿no? Entonces, en un tratado sobre monstruos, y sobre el legado, que a mí me interesa mucho, la psoriasis es una enfermedad, la psoriasis y toda la que conlleva, en fin, que lo que no se ve, que están los huesos, eh, es una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes son genéticas, se transmiten genéticamente. Y eso es... Uy, perdonad. Se perdió. ¿Me oís? ¿No? ¿Me oís ahora? ¿Sí? Te oímos, pero no te vemos, ¿eh? Espera, a ver. Ahí está. ¿Ahora me veis? Vale, vale, perfecto. Perdona. que eh, estaba diciendo que... Estaba diciendo... Ah, sí, eso, la literatura Estabas diciendo infantil. que es una enfermedad autoinmune y estabas por desplegar la parte Eso final. es, eso es. Entonces, como es una enfermedad autoinmune genética, y esto habla del legado también, de la transmisión, y el legado es una parte importante de mis obsesiones literarias, pues esto tiene que ver también con la culpa de que una de las pocas cosas que va a heredar mi hijo de mí son unos genes defectuosos, que los ha heredado ya. Que es decir, yo no sé si le voy a dejar un puñado de libros medio legibles, cuyos derechos a saber qué hace con ellos. Espero que espero que pocas deudas y, y unos genes defectuosos. Entonces, bueno, yo intento sublimar esa culpa también contándole esta historia, contándole quién es su padre, que es de donde viene, ¿no? Buena parte de mi literatura tiene que ver con dejar un testimonio para que te entiendan los que van detrás, ¿no? Y con esa idea del legado. Entonces, uniendo esas dos historias, esa historia de que los monstruos pertenecen a la literatura infantil, con lo cual se cuentan así, y que surge de la necesidad de contarle a mi hijo que soy un monstruo, se lo cuento con esos cuentos y con ese tono, evidentemente, de Érase una vez. Sí, perfecto. Mira, aquí Jessica desde Suiza te pregunta cómo elegiste tus personajes históricos y qué más hubo, más allá de la psoriasis, que te llevó a ellos, ¿no? En realidad me los he ido tropezando, me los fui tropezando con los años. Esto es una exploración espontánea eh, con los que yo me iba encontrando, pues una vez leyendo hace ya años leyendo una biografía de Stalin, de Sebag Montefiore, me di cuenta en una nota al pie de página que contaba que Stalin tenía psoriasis, ¿no? Cosa que yo no había leído. Entonces lo subrayé, empecé a investigar, empecé a leer otras biografías, empecé a buscar otras referencias y a partir de ahí iba tirando del hilo. Y yo, con el tiempo, claro, como leo Nabokov, pues me enteré en un momento dado, leyendo Nabokov, me enteré de ese episodio del año 34, me los he ido tropezando uno desde otro. O sea, no ha sido una exploración sistemática, no he ido a buscarlos, me los he ido encontrando y bueno, me he dejado algunos fuera, evidentemente, pero son... los personajes son fruto de una obsesión y de mi hábito de leer, ¿no? Y son los que me he ido encontrando leyendo historia, leyendo literatura, forman parte de mi ámbito. A lo mejor si me preocupara, si me gustaran mucho los deportes que no me gustan, pues habría algún deportista o habría varios deportistas porque me habría encontrado con personajes de ese ámbito. Pero como a mí lo que me gusta es la literatura, me gusta la historia, me gusta ese ámbito por los personajes que están en este libro, los que me he encontrado, pues pertenecen a mis gustos, a mi universo, ¿no? Y por eso hay tantos escritores y tantos, iba a decir lo que me gusta, ¿no? Me gusta el estalinismo, me gusta Pablo Escobar, no, o sea, va a parecer que me gusta
en fin, borrad esto, ya sabéis lo que quiero decir. No llevamos a malentendidos. Entendimos, no te preocupes, no te preocupes. Te queda claro, gracias. Aquí Emma desde Madrid te dice, bueno, me encantó el libro, Sergio, enhorabuena. Te quería preguntar, igual que cuentas cómo la influía a Updike la enfermedad en sus libros y en su protagonista Conejo, ¿crees que tu literatura sería otra sin la psoriasis? Sí, porque mi vida sería otra. Sí, yo creo que hay desarrollo desde los 20 años una estrategia de ocultamiento y de observar el mundo con cierta distancia y desde lejos, y creo que ha influido en mi forma de mirar. Creo que se aprecia de forma muy sutil, pero para mí muy clara. Igual hay que eh, igual habría que hacer un estudio más filológico, más profundo para poder sostener esto con marcas con marcas de texto, ¿no? Y con pruebas textuales. Pero para mí es clarísimo que yo abordo la realidad cuando narro como cronista y mi mirada de cronista es decisiva para poder entender todas las miradas de mis narradores. Yo guardo las distancias. No solo guardo las distancias, sino que suelo fijarme en realidades y en aspectos de la vida que son en principio marginales o que están están en medio del mundo, pero nadie parece reparar en ellos, ¿no? Parece que están invisibles, ¿no? A mí esas cosas me, me preocupa mucho y creo que es fruto de cómo me he ido relacionando, de cómo he desarrollado estrategias de camuflaje, de estar mirando en una esquina y no estar en el centro, de observar a quienes no quieren ser mostrados, pero estar en el centro de todo. Y bueno, yo creo que La España vacía, que es un libro que habla de algo que es evidente que está a la luz de todo el mundo, que lo ha visto todo el mundo que ha atravesado España, pero que a lo mejor no le había dado importancia. Yo tiendo a dar importancia y a colocar en el centro de las cosas aquello que suele ser marginal para la mayoría. Y creo que ese vicio, esa manera de mirar, tiene mucho que ver con mi forma de intentar ocultarme y de intentar mirar y de mirar las cosas un poco desde una esquina, ¿no? Que es el lugar desde el que observo. Yo no bailo, o sea, te lo pongo así, yo no bailo, ¿no? Tengo amigos y amigas que han bailado mucho, y yo no he bailado en mi vida, o sea, yo puedo mover así un poco los hombros, no hago nada más, ¿no? Entonces yo soy el tío que está en la barra mientras todos bailan. Y entonces el tío que está en la barra, pues puede parecer que no se lo está pasando bien. Yo me lo paso pipa, al revés, me lo paso estupendamente, y además me permite observar muchas cosas que le pasan inadvertidas a la gente que está bailando, ¿no? Esa mirada tiene que ver con la enfermedad y con la sensibilidad y con la distancia. Claro. Bueno, porque yo en línea de esto que te preguntó Emma, también tenía una pregunta que creo que más o menos la has contestado, pero te la digo igual por si querés agregar algo, ¿no? Es muy fugaz, pero es importante en el libro las observaciones que haces sobre la arquitectura hospitalaria, ¿no? Y cómo de alguna manera el hospital, el sanatorio, traza esto que decía Susan Sontag, ¿no? Como dos países, que uno lleva el pasaporte de los sanos y el otro lleva el pasaporte de los enfermos, ¿no? Entonces, pensando en esa parte de tu libro, yo decía, como cuánto le pesa el territorio a Sergio, ¿no? En esto que decís de la España vacía, y también pensaba en tu último libro, porque de alguna manera te fuiste, es un libro que responde a la historia, pero te fuiste a Francia para buscar los orígenes, o sea, esa idea siempre de el desplazamiento, ¿no? Lo dividido, lo que un poco comentabas. No sé si querés decir algo más, a lo mejor también a propósito de tu nuevo libro para animar a la gente. Bueno, yo creo que los espacios son importantísimos, ¿no? Y creo que los espacios reales como cronista definen mucho una realidad y es importantísimo entender el espacio en el que ocurren las cosas porque es muy significativo y y el escenario nunca es banal, ¿no? En términos literarios, cuando tú construyes ese escenario y de una forma u otra siempre lo construyes, aunque estés describiendo algo que existe de verdad, está
condicionando mucho las acciones de los personajes y está condicionando su estado de ánimo y dónde está el dentro, el afuera, el lejos, el cerca. Todo eso es importantísimo para mí, ¿no? Y lo cuido mucho. Efectivamente, como has dicho en un tal González, el libro empieza en Francia. El libro empieza y además hay una frase con la que comienza la acción que digo, como todas las buenas historias de España, esta también empieza en Francia, ¿no? Dice, intenta decir mucho en eso, intenta decir la relación de dependencia entre los dos países, la relación con el complejo de inferioridad, Francia como refugio, pero a la vez como aspiración, como madre y madrastra, o sea, como muchas otras cosas, ¿no? Pero los espacios son importantes y en el sentido de la enfermedad, todo lo que tiene que ver con el hospital y en mi libro sobre la enfermedad de la muerte, que es La Hora Violeta, pues el hospital es un espacio que lo ocupa prácticamente todo. Prácticamente el libro es una cartografía de la parte que no se visita, de la parte que no se conoce de los hospitales, ¿no? Los territorios son importantísimos para mí como exploración literaria, porque yo entiendo que la literatura tiene parte de recorrido, de viaje, ¿no? Y que el narrador en buena medida es una especie de guía turístico que te lleva por esos lugares y te enseña y te va señalando cosas y te va llenando de significado lugares que a lo mejor pues para ti te pasarían inadvertidos o te parece que no tienen grandes significados, ¿no? Y sí, sí, sin duda, o sea, está muy bien visto porque para mí los espacios y los territorios son muy importantes. Otra cosa que comentamos bastante, ¿no? Es el vínculo sutil que hay entre este libro, La piel, y el lenguaje, ¿no? Y nos gustaba mucho la idea de la edad media de la piel, ¿no? Como descubrimiento lingüístico, porque obviamente que en castellano nosotros tenemos un montón de frases hechas con la piel, ¿no? Estar como en tu piel, ponerte la piel de otro, tener piel de gallina, bueno, no voy a recorrer aquí, pero tenemos un montón de frases hechas, ¿no? Y sin embargo, bueno, destaca esto que creo que yo ya no puedo volver a pensar ese momento de mi vida sin que me venga como que es una edad media, ¿no? Y entonces un poco la pregunta es, bueno, si nos puedes explicar cómo diste con ese hallazgo, pero más que nada si es algo que traías de antes o es algo que pudiste como ver a través de tu hijo. Lo hice a través de mi hijo y a través de mi afición a leer biografías. Yo soy muy aficionado a leer biografías y esto sí que siempre me echaba de menos. Esos años que se pasan un poco por encima, ¿no? Si os fijáis en todas, sobre todo las autobiografías, más que las biografías, las autobiografías, las memorias, cuando uno relata su propia vida, los capítulos de la infancia suelen ser muy intensos, muy detallados, los recuerdos suelen ser muy vívidos, pero hay unos años, que son estos años de la edad media de la piel, en la que la narración se acelera, hay muchas elipsis y se pasa enseguida, ¿no? Hay unos años como indeterminados. Y a mí siempre me ha fascinado eso y, y a mí siempre bueno, desde que leía Salinger y El Guardián del Trecenteno en la adolescencia, pues siempre he pensado en cómo se ha ido construyendo literariamente esa parte de la adolescencia que es inaugural. Pero claro, pero justo antes, lo que pasa justo antes de lo que cuenta Salinger en el Guardián del Trecenteno, eso apenas se cuenta en ningún sitio. No hay literatura, no descubres. O sea, hay mucha literatura de la infancia, pero muy poca de eso, de ese periodo, ¿no? Que es como si no existiera. Y a mí esos huecos me llaman mucho la atención, siempre me han interesado, ¿no? Y he leído mucho sobre la construcción de la adolescencia y como de la propia juventud, que es una invención de la posguerra en Europa. Antes la gente la juventud no existía. La gente pasaba de ser niño a hombre y los ritos de paso, que están pensados en todas las culturas, son bueno, los ritos de quinceañera, los ritos de comunión, los ritos, en fin, todos los ritos de paso que existen en todas las culturas, son ritos para pasar de niño a hombre o de niña a mujer. Pero no hay un estadio intermedio, no hay una transición. La transición nos la inventamos los europeos y los occidentales en la posguerra para poder vender refrescos y poder vender discos y poder alargar, hacer una etapa intermedia, ¿no? Pero justo antes de esa adolescencia hay un estadio indefinido entre el niño y el adolescente, que todavía no he descubierto la sexualidad, que a mí me intriga mucho, me fascina. Que
la experiencia de la paternidad lo acentúa mucho, pero que es una construcción puramente intelectual. Es algo que me intriga. Yo os invito, además, si leéis autobiografías, si os gusta leer memorias, fijaos en lo rápido que se pasan, pues eso, están los años de la infancia, recuerdan vívidamente las magdalenas que le hacía los cocidos que le hacía su abuela, que le hacía y demás, y la infancia del pueblo y el verano, y luego de repente ya pasamos casi sin transición al primer beso. ¿No? Y bueno, ¿y qué ha pasado aquí entre medio? ¿Qué ha pasado? Que no tiene recuerdos, que no los hemos asimilado. Yo solo tengo claro, si los recuerdos son sensoriales y la memoria está basada en lo sensorial, esa etapa de aislamiento no genera recuerdos. Bien. Y hablando de esto, ¿no? De lo que sí genera y lo que no genera recuerdos, otra cosa que me pareció muy sorprendente del libro es esa visión de tiempo simultáneo, podríamos decir, ¿no? Y de la abolición del tiempo en el agua, ¿no? Para, bueno, para el narrador del libro, pero también para algunos de los personajes, ¿no? Que se sumergen, que están ahí horas en las tinas o en las piscinas, ¿no? Sí, bueno, el agua es importantísimo en este libro porque evidentemente es el momento de exposición de la piel, el momento en el que se mezcla lo sensorial, lo íntimo, la conciencia de la propia piel, el contacto con los otros. Creo que hay una es donde verdaderamente se la juega toda la piel, ¿no? Y entonces hay muchos baños, creo que prácticamente en todos los capítulos alguien se baña en algún sitio, hay un catálogo de baños muy variado, terminando en el mar, terminando además con Nabokov y sus mariposas, y a mí me interesaba mucho que fuera un libro muy, muy acuático donde el agua tuviera mucha, mucha presencia, en parte porque yo he sido también yo he crecido en un pueblo, mira, como Sabina, fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto. Bueno, yo he crecido en un pueblo playero, yo he crecido en la playa, y para mí el mar es importantísimo. Es muy, bueno, de hecho, creo que cuento un episodio en la piel sobre cuando me pincho en el pie, ¿no? Un episodio de autoconciencia de la enfermedad muy, muy, muy agudo. Entonces, eso forma parte de la identidad y de la comunión, donde yo creo que nos, des, nos desmaterializamos en cierta forma en el agua, ¿no? Creo que tiene una dimensión filosófica y poética y ahí importantísima, ¿no? De cómo de cómo el tiempo ahí se detiene, se dilata, no solo la luz se refracta, sino también el tiempo, me parece que es fundamental y clave, ¿no? No es solo una licencia poética que me tomo, sino una creencia real. Es decir, yo creo que en el agua se muestran unas verdades y en el baño se muestran unas verdades muy, muy intensas, ¿no? Y además de una sencillez nítida, ¿no? Lo que ocurre en el baño es a la vez sencillo, muy, 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 muy natural y creo que ahí es donde se revela algo verdaderamente impresionante de nuestra humanidad. Sí. Y además aprovechaste para mandarlo a Heráclito a repensar entre su teoría sobre el transcurrir del tiempo y el río, sí. Sí. No sé si sabéis que el último premio, el reciente premio Anagrama de Ensayo, que se llama Curar la piel, justamente, de Nadal Soau, habla, bueno, una especie de recorrido sobre la historia del tatuaje, ¿no? Entonces, bueno, me gustaba leer un poco en sintonía al cuento de Dahl que citas, ¿no? Skin, que está traducido al castellano como tatuaje, tu libro, ¿no? Y el ensayo de Nadal Soau, que no lo terminé de leer, pero me interesaba mucho cómo él va contando la evolución del tatuaje como desde una marca de identidad, de un colectivo, ¿no? Los marineros se tatúan, los carcelarios se tatúan, hasta como una búsqueda, todo lo contrario, una búsqueda de singularidad, ¿no? Usar la piel como marca de identidad, ¿no es cierto? Algo que sí sale en tu libro, no explorado tan de cerca porque es más generalista tu libro, y también otros temas que se vinculan, ¿no? con esta idea de la identidad, que son eh, el machismo, ¿no? Hasta dónde se puede cubrir la piel una mujer o hasta dónde se debe cubrir la piel una mujer,
Y un capítulo que me pareció interesantísimo también, los códigos de pureza sobre la piel, ¿no? Entonces, bueno, veía como muy, o sea, veía vínculos, ¿no? Obviamente que la literatura uno podría, como decía Borges, omitir los nombres, ¿no? Y hablar como el espíritu escribiendo, como si hubiera un espíritu literario escribiendo una continuidad de libros, ¿no? Pero de nuevo, quería que nos contaras algo sobre estos dos temas, ¿no? ¿Cómo llegaste a esta idea de pureza y obviamente esta idea de machismo vinculada con la piel, ¿no? Que nos dio mucho que hablar en el grupo. Sí, Estuvimos ahí sí, qué bien. enroscándonos. Ay, me hubiera gustado escucharlo, qué interesante. Igual tenéis cosas mucho más interesantes que yo que decir al respecto, pero, Bueno, yo creo que son pero temas muy, ¿sabes? Muy candentes, ¿no? sí, El sí, tema de cuánta piel se puede mostrar y bueno, y los códigos religiosos de pureza, ¿no? Que son dos sí. temas, bueno. Bueno, sabes, todas las religiones tienen unos rituales de pureza porque todas intentan, todas parten de la noción, del axioma de que el cuerpo es impuro, de que el cuerpo es pecaminoso. Entonces, para poder entrar en el templo, para poder ser un buen creyente y ser digno de Dios, tienes que retirar tus impurezas y tienes que, y por eso todos tienen unos rituales de lavado, en fin, de unos más explícitos que otros, pero algunos se han desdibujado más que otros y otros son más tajantes que otros, pero todos tienen una exigencia de lavado ritual. Todos, el lavado ritual existe en todas partes, no solo, y también para los muertos, ¿no? Para los cadáveres, el amortajamiento y el lavado y el acondicionamiento del cadáver, la piel tiene que estar también perfecta, ¿no? Y hay un ritual judío con la muerte antes de cantar el Cádiz, consiste en amortajar y es básicamente en lavar el muerto en que esté muy limpio antes de presentarse ante Dios, ¿no? Eso es un rasgo cultural que nos dice mucho de lo que nos importa, la pureza y de cómo a través de la piel manifestamos esa impureza, ¿no? Entonces, si la ortodoxia, si el ser digno de Dios se manifiesta a través de la piel, la desobediencia de Dios, la heterodoxia, también se puede manifestar en la piel. Y creo que eh, mucha gente, muchos disidentes y mucha gente que ha intentado luchar contra ciertos órdenes establecidos, ha usado la piel también para manifestar ese, ¿no? Decir, bueno, una cosa es que a los impuros nos tiréis en la barcaza, en la nave de los locos, como Foucault, ¿no? En la nave que nos tiréis a los lazaretos y nos apartéis de la vista, pues podéis hacerlo, pero también la actitud contestataria es decir, bueno, yo reivindico mi impureza, reivindico que no soy como vosotros, que no necesito a Dios, que no necesito vuestra comunidad, que puedo reivindicar mi humanidad y mi individualidad de esa forma, ¿no? Y a través de la piel ha habido todo tipo de rebeliones constantemente, ¿no? Y eso tiene que ver también con la mujer. La mujer se ha expresado también a través de la piel. Ahora aparece, hace unos días, yo vengo ahora de Perú, de estar en un festival literario, en el High Festival de Arequipa, y una de las actividades paralelas que había de fiesta era un concierto de Andrea Echeverry, que es una cantante colombiana del grupo Aterciopelados, que daba ella una conferencia y luego dio un concierto. Y es muy interesante la evolución de Andrea Echeverry, que yo soy muy fan, yo 20 años viendo sus conciertos y ahora está muy metida dentro en fin, un movimiento feminista castrador directamente. Yo creo que casi todas sus canciones van de seccionar penes, que está bien. Antes tenía unas pocas, antes seccionaba un pene de vez en cuando y ahora ya todas son de castración, ¿no? Con lo cual al final acabas en el concierto y dices, bueno, a ver si ha dejado algún pene sin cortar, que no haría falta cortarlos todos, pero tiene un discurso que creo que va muy en consonancia con ciertas preocupaciones de algunos feminismos actuales que están muy en contra de la sexualización de la mujer. O sea, ella, por ejemplo, se opone a Shakira y se opone a la exhibición del cuerpo y con unos argumentos y además yendo a fuentes medievales, que es decir, recurren a Hildegarda, eh, recurren a la tradición mística, recurren a las monjas para reivindicar la vida de la mujer tapada,
la mujer tapada como mujer libre, que es justo lo contrario de los que en mi generación pues, nos hemos educado, que nos hemos educado en la revolución sexual. Yo me he educado con una madre que hacía topless y que se exhibía y que exhibirse además era la forma de mostrar ella su libertad. Y ahora estamos viendo justo lo contrario, ¿no? ¿Son las dos respuestas válidas? Bueno, son respuestas al ambiente, siempre son reacciones. Taparse o exhibirse pueden significar lo mismo, que eso es lo alucinante, ¿no? Que en determinados contextos históricos y culturales, pues igual lo revolucionario es taparse, es decir, cuando todo el mundo va destapado y desnudo, el que va tapado está manifestando una disconformidad con el mundo, ¿no? Y al revés, en Teherán pues evidentemente sabemos que la mujer que va en bikini y con el pelo suelto, pues está manifestando un gesto de valentía y de disconformidad, ¿no? Las cosas significan en función del contexto y con la piel reaccionamos, no solo con el tatuaje, reaccionamos con todo, reaccionamos con lo que comunicamos muchas cosas, enseñando, no enseñándola, siempre, esos códigos siempre son vigentes y siempre son importantes. Por eso la piel no es algo banal, por eso eh, parece que es un tema menor y parece que todo lo que tiene que ver, incluso médicamente, la dermatología siempre es una cosa menor, como una disciplina de la que los médicos no se preocupan demasiado, la industria cosmética también lo es, parece que es todo superficial, cuando en realidad es nuclear. Todo lo que hacemos con la piel va al centro mismo de lo que somos como individuos y de nuestra vida en sociedad y de cómo nos relacionamos entre nosotros y con el Sí. poder, entre nosotros y con el poder. Claro. A propósito de eso, ¿no? Les recuerdo un poco esta idea que uno piensa ya pasada, ¿no? De las corrientes racistas que lo contás vos en tu libro muy bien, Sergio, que se fundamentan en la mancha o en la señal, ¿no? Que le deja Dios a Caín luego de haber matado a Abel. Parece que ese regreso a las fuentes, pero para formular o proponer nuevas ideas, será también algo que nos acompañe de manera constante. Vos decían que la piel comunica mucho, por supuesto, y hay un capítulo donde aparece este rey de piedra, ¿no? Una estatua que no puede contestar, que no puede responder todas las dudas o las decisiones, ¿no? Que, que aparece el narrador tomando allí en el medio de la novela. Y una de las cosas que nos preguntábamos cuando leíamos el libro acerca de este rey de piedra, ¿no? Es si muchas veces el enfermo en un estado de desesperación y cuando siente que tiene que contravenir alguna decisión de las que se toman por él, ¿no? Hay un pequeño inciso de este hombre que no puede fumar y anda pidiendo cigarrillos, ¿no? Eh, si ese rey de piedra de alguna manera es símbolo de lo que el enfermo no quiere contar o es símbolo de esa especie de rebelión que necesita llevar adelante el enfermo, o si también forma parte de una escucha que al enfermo le permite no caer en los lugares comunes de quejarse, de lamentarse de su destino, ¿no? Que nos contaras un poco algo de ese rey de piedra que nos gustó mucho. Bueno, representa, tampoco, si aclaro demasiado, igual pierde el embrujo el rey de piedra, creo que los símbolos tienen que quedar. Puedo Tiene... responder lo que quieras. Sí, pero creo que la fuerza de los símbolos está precisamente en su ambigüedad, ¿no? En el hecho de que no sepas exactamente muy bien qué significan, porque así puedes llevarlos a tu terreno discursivo sin ningún problema. Representa varias cosas, son varias dimensiones también, evidentemente tiene varias capas. Para mí, tiene una dimensión también estatal. Es decir, es un rey que representa la continuidad del país en el que vivo, de España, y representa la comunidad política, ¿no? La comunidad política en su concepción histórica, en el lugar en el que vivo, ¿no? El diálogo sordo, evidentemente, es un diálogo también que se tiene con el sentimiento de culpa, con la sensación de desamparo y de cuidado que el enfermo tiene, ¿no? El Estado juega un papel imprescindible en las sociedades europeas, en la sociedad española, sin duda alguna, con los enfermos crónicos, tanto en su cuidado como en su desatención, como en todo, ¿no? Y eh, a veces, o muchas veces,
su actitud es de pura indiferencia, ¿no? En fin, tú verás, él puede atenderte al médico, pero realmente no puedes esperar mucho más, aparte de que en fin, te den cita y te miren con un poquito de desdén y te receten de forma un poco desmañada las cosas, ¿no? Es un momento de flaqueza, es un momento por el que pasan todos los enfermos crónicos que ven que los tratamientos requieren demasiado esfuerzo, demasiado trabajo y la enfermedad sigue avanzando y la enfermedad se convierte en un lastre enorme y intentas tú buscar en tu médico, intentas buscar en quienes te atienden, pues una ayuda, ¿no? Una ayuda, un poco de ánimo y de aliento, y no te lo dan. Es decir, no te lo dan nunca. Es decir, yo creo que representa también la indiferencia del mundo ante lo que te sucede, ¿no? Lo cual tiene su lado desolador y tiene su lado también bueno, ¿no? Porque un interlocutor excesivamente paternal también sería insoportable, ¿no? También creo que representa esa distancia que hay entre el paternalismo que a veces demandamos y, y la indiferencia que a veces también nos sienta bien y que nos permite ser libres y nos permite tomar ciertas decisiones y asumir los costes de nuestra maldición, ¿no? De la marca que llevamos en la piel. Claro, la idea de la enfermedad como sueño interrumpido, bueno, el libro es esperanzador, ¿no? Porque la idea de la enfermedad como sueño interrumpido, ¿no? Que hay en muchos ensayos que hablan de esto, ¿no? Aquí está un poco conjurada, ¿no? Porque finalmente el narrador se tumba con su hijo, abraza, ¿no? O sea, supera, digamos, todas las dificultades corporales para terminar el cuento como un final feliz, ¿no? Como los cuentos de verdad, como los buenos cuentos de hadas, ¿no? De esos que dicen colorín colorado. Sí. Este, No, no, sí, 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 por supuesto. Y además creo que si no tuviera ese final feliz no lo hubiera escrito. Es decir, yo no, no, lo escribía desde el final, ¿no? Desde la sabiduría que da la superación, ¿no? Si lo hubiera escrito desde el foso de la incomprensión, no lo habría podido escribir a los 25 años, cuando todavía no comprendía nada de esto. Creo que es un libro escrito, no he superado la enfermedad, es algo que me acompaña siempre en fin, y cada vez tiene peores consecuencias, pero la tengo controlada y gracias a eso me permite tener una perspectiva para poder pensar sobre ella. Si no, no. Si estuviera superado por las circunstancias de la propia enfermedad, no habría sido capaz de escribir este libro. Yo escribo los libros a toro pasado, ya intentando comprender todo desde el futuro, desde el que los escribo. con el libro digerido venís, digamos. Sí. Tenemos aquí tiempo para una última pregunta. Bueno, como que quieren que cuentes un poquito algo más de lo de Stalin, ¿no? Que nunca habían oído hablar y cómo llegaste bueno, a toda esa verdad histórica, ¿no? Bueno, hay muchas. Lo alucinante de Stalin es que no se le ha dado mucha importancia, porque debía tener un montón de enfermedades autoinmunes y Stalin, sobre todo, sufría muchas consecuencias, aparte de lo que venía, de los genes defectuosos que le venían. Ten en cuenta que Stalin era alguien que había pasado muchos años en Siberia, en el Gulag, había sufrido las prisiones zaristas, había guerreado, había llevado una vida, como todos los revolucionarios, una vida infame. Es decir, o sea, no se sabía muy bien qué parte de culpa tenían los genes y qué parte la vida miserable, los fríos gélidos y las condiciones y las palizas que había recibido, ¿no? Y además, buena parte de lo que era Stalin pues, ha sido secreto en la Unión Soviética durante mucho tiempo y aunque se han abierto los archivos, pues tampoco se sabe muy bien porque no tenemos, en fin, hablamos de oídas con Stalin, ¿no? Pero parece bastante claro que sí, que la psoriasis en un estado avanzado era una de las enfermedades que le obsesionaban, que más le traían por la calle de la amargura, que le había derivado en artritis, en fin, que le condicionaba mucho. Entonces a mí me resulta muy seductor y lo digo en el libro, y esto sí que es una cosa que yo entiendo que los historiadores me lo reprochen, pero creo que la literatura está para que los historiadores te reprochen cosas, pero si los historiadores dicen que bien, es que has escrito un libro muy aburrido. Es decir, si el historiador dice, es correcto, qué bien, que es todo preciso, a mí me pasa con amigos historiadores, ¿eh? Tengo un amigo medievalista que hace poco la anterior película de Ridley Scott que iba sobre una violación en la Edad Media, fue a verla antes y dijo, es
perfecta, maravillosa, todo se ciñe a lo que sabemos sobre la época y sobre el lugar. Digo, pues entonces igual no voy a verla. Digo, si me lo pones así, igual no. Porque a mí lo que me gusta con la historia de la literatura es jugar con ella, ¿no? Entonces a mí me seducía mucho que esa condición de enfermo de Stalin se proyectase sobre todo, ¿no? Y que las purgas, la violencia extrema de Stalin tuviera que ver con ese sentimiento de rabia, de vergüenza y fuera una especie de venganza contra el mundo y que no tuviera tanto que ver ni con su ideología ni con su sentido de tirano del Estado, sino con algo mucho más íntimo. Porque esto, y esto sí que es una convicción mía, yo creo que las grandes cosas ocurren por pequeñas cositas. O sea, creo que nos movemos, nuestras motivaciones tienen mucho más que ver con pequeñas molestias del cuerpo, con pequeñas cosas nuestras, que con grandes proyectos o con grandes historias que luego son tramoya y son excusas retóricas que nos tomamos para explicar lo que hacemos. Pero en el fondo lo que nos motiva tiene mucho que ver con nuestro cuerpo, tiene mucho que ver con nuestro malestar y con nuestra forma de estar en el mundo. Sí, yo también lo creo. Y además creo que sin ese malestar no se consigue escribir también, ¿no? Creo que toda la gente que escribe, más allá de su ambición por publicar y etcétera, todos manifiestan una inconformidad, un malestar, algo que no estar completamente cómodos dentro de la piel, vamos a decir así. Para cerrar, quedaron un montón de cosas porque el libro de Sergio también habla de erotismo, de belleza, de marketing, de la ternura de las enfermeras, de las máscaras, del trauma, de la conexión, de la discriminación, de la nacionalidad como una segunda piel a través de esa historia tan efímera y bonita que cuenta de Vera, la esposa de Nabokov y Vladimir Van Nabokov. Bueno, creo que quedan muchísimas cosas, pero eso es bueno porque quiere decir que preguntamos mucho, que te exprimimos bien, Sergio. Bueno, una vez más agradecerte a vos, agradecer a todas y todas. A los demás nos vemos nuevamente en el 2024 y a vos, Sergio, nos te esperamos para cuando tengas otro libro, pero ya esperamos en Milán, ¿no? Ya acabar un poco con Perfecto. la actualidad y ponernos piel, nunca mejor dicho. Claro que sí, Valeria. Un placer. Muchísimas gracias, Valeria, y a todos por vuestras preguntas y vuestra lectura y por todo. Un placer, gracias. No, gracias a vos, Sergio. Gracias a todas y nos despedimos, ¿eh? Vale, hasta otra. Chao.